Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente este sábado 29 de abril de 2023 en Historia, Libros y Banderas, nuestro programa que es para conversar sobre obras, historiadores, literatos, personas del mundo público que han escrito, que han tratado temas y que pueden ser de interés ciudadano. Hoy día tenemos invitado no solo a un gran historiador, sino que también a un excelente amigo, a Gonzalo Larios Mengotti. Él es historiador por la Universidad Católica de Chile y doctor en historia por la Universidad de Navarra en España. Gonzalo ha escrito varios libros, artículos de su especialidad y además es muy generoso en dar charlas a grupos jóvenes. Lo he visto en el último tiempo, siempre dispuesto a dar formación a la gente. Es especialista en historia de la idea, historia de la cultura, historia de la iglesia, y como profesor de la Universidad San Sebastián en su Instituto de Historia, es miembro del equipo de Historia de Chile 1960-2010. Qué alegría tenerte, Gonzalo, en Historia, Libros y Banderas. Gracias, Alejandro, por la presentación y fundamentalmente por la invitación a tu entretenido programa. El libro por el cual hemos invitado a Gonzalo es Donoso Cortés, Juventud, Política y Romanticismo, un libro que está cumpliendo 20 años, fue publicado el 2003, yo tuve ocasión no solo de leerlo, sino que de reseñarlo para revista Humanita y lo encontré particularmente valioso. ¿Cómo surgió tu interés por este personaje español, nacido en 1809, pero que falleció el 3 de mayo de 1953? Es decir, en unos días más se cumplen 170 años de su muerte. Así es. La primera vez que escuché hablar sobre Donoso Cortés fue nada menos que al padre Osvaldo Lira, uno de mis maestros, y la verdad es que vale la pena siempre recordarlo. Terminada la carrera de historia, me interesó fundamentalmente el tema de la historia de las ideas, y había tenido la oportunidad también de conocer algunos intelectuales españoles. Recuerdo que don Héctor Herrera nos presentó a Gonzalo Fernández de la Mora, director de la revista Razón Española en ese momento, y le escribí preguntándole precisamente con qué profesor podría realizar mi doctorado en España. Yo ya me había ganado una beca precisamente para realizar estudios de doctorado, y me recomendó al profesor Federico Suárez. Don Federico estaba en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y me puse en contacto con él y precisamente conversando me dijo: mira, yo acabo de publicar alrededor de unos 500 artículos inéditos sobre Donoso Cortés, así que podría ser un material original para trabajar en una tesis doctoral. Y la verdad es que tuve el privilegio de trabajar durante 3 años con don Federico Suárez. Probablemente él sea el mayor especialista en Donoso Cortés. Tiene varios libros sobre él, y particularmente el último, Vida y Obra de Juan Donoso Cortés, yo diría que es una obra miliar sobre la vida del extremeño. Un gran pensador histórico también, Federico Suárez. Tiene un libro sobre teoría de la historia. Así es, método de investigación histórica. Él fue uno de los fundadores de la Facultad de Humanidades en Navarra, y un especialista en historia de España en el siglo XIX. Entonces deduzco que este libro, Donoso Cortés, Juventud, Política y Romanticismo, es uno de los frutos de tu estudio de doctorado.
Así es. La verdad es que uno cuando estudia el doctorado, y particularmente yo me acuerdo don Federico me hacía leer al principio y me daba libros, y uno a los 6 primeros meses estaba un poquito angustiado porque leía, pero todavía uno no tenía el esquema de la tesis y la idea central de la tesis. Me dijo, no te preocupes, si lo que hay que hacer es primero empaparse del ambiente, de la atmósfera, de las lecturas que el propio Donoso tuvo, de todo lo que hay escrito sobre Donoso, y posteriormente aparece precisamente una tesis original que se refiere fundamentalmente a los primeros años de la vida de Donoso Cortés. Vamos a ingresar luego al tema que tú tratas en la tesis, pero me interesa eso que mencionaste, el ambiente europeo de la época. Si tú miras potencias como Francia, vivió la revolución antimonárquica, anticatólica, pero después hay una especie de restauración, hay cambios fundamentales. La monarquía hispana vive exactamente lo mismo, fundamentalmente en América, con la segregación o independencia de los países americanos. ¿Qué está pasando en Europa en el tiempo histórico de Donoso Cortés? Bueno, es un tiempo, yo diría, particularmente extraordinario, en el sentido de fuera de lo común. Es un tiempo de cambio de época, sin duda marcado por la Revolución Francesa, que tiene, por así decirlo, ecos en toda Europa y en todo Occidente. Lo que está viviendo Francia es muy interesante, porque Francia como que va 2 pasos adelante en materia política del resto de Europa, y por lo tanto la Revolución Francesa es un icono, ¿no? Y posteriormente los ecos de esa revolución, la Revolución de 1830 y la Revolución de 1848, ambas de alguna manera influyen directamente también en Donoso Cortés. Y si nos fijamos un poco en el devenir político de Francia, Francia va de tumbo en tumbo durante el siglo XIX. No logra sentarse. No, es decir, la revolución tiene sus propias etapas, finalmente, los estados generales, la asamblea constituyente, qué sé yo, el terror, el directorio, el consulado. Posteriormente termina con el imperio, la restauración monárquica, una monarquía burguesa, luego la Segunda República, Revolución del 48. Esa Segunda República termina en el Segundo Imperio, con Luis Napoleón Bonaparte, que reina prácticamente o gobierna más que su tío Napoleón I, hasta la Guerra Franco-Prusiana de 1871, la Comuna de París, luego la Tercera República, es decir, políticamente de tumbo en tumbo. Sin embargo, intelectual y artísticamente, París no solo va a ser una fiesta, sino que va a ser también un centro cultural que reúna, por así decirlo, y que todos quieran ir, por así decirlo, a París. En literatura es extraordinario. En literatura es extraordinario. Vamos a ver que el movimiento romántico, que también es la atmósfera, influye directamente en Donoso Cortés. Si vemos, por ejemplo, el contrapunto con Inglaterra va a vivir durante el siglo XIX una especie de espléndido aislamiento con su imperio antes de que surja la moda del imperialismo a fines del siglo XIX, y por otro lado con una revolución industrial, con una estabilidad política notable, con una monarquía, por así decirlo, parlamentaria, que un siglo antes de la Revolución Francesa realizan una revolución, pero en realidad una revolución que no fue una revolución, sino que fue más bien, es la nobleza la que impide que el monarca se convierta o continúe una monarquía absoluta, y transforman la monarquía absoluta en una monarquía parlamentaria, en donde es precisamente la nobleza quien lleva las riendas. En Francia le cortaron la cabeza. Que eso lo analiza Donoso Cortés en uno de sus discursos, como 2 grandes modelos de cambio político son Francia, por una parte, con esa revolución violenta, y por otro lado Inglaterra, que es capaz de hacer cambios pacíficamente y le da más estabilidad a sus procesos. Así es. Ese liberalismo, yo diría, moderado británico, y ese conservantismo moderado británico que permite, con la figura también, yo diría, también icónica de la reina Victoria, que reina pero que no gobierna,
y preocupándose más bien de su poderío y dominio de sus vastos territorios en un imperio ultramarino y mercantil, pero dejando de lado un poco los problemas del continente o del resto del continente. En una primera introducción, Gonzalo, ¿quién es Juan Donoso Cortés? Porque objetivamente hoy día no es una figura conocida, no es un punto de referencia. Yo tuve también la ocasión de leerlo en mi juventud, en gran medida gracias a ti, también algunos cursos universitarios, pero hay personas que probablemente no han escuchado el nombre de Donoso Cortés, y si nos vamos al otro extremo está Federico Suárez, que conoce prácticamente toda su obra. Federico Suárez dice en la introducción a tu libro que es el español más reputado en Europa en los siglos XIX y XX. ¿Cómo resumiría esta figura del pensamiento y de la política española y europea del siglo XIX? A ver, si hablamos de Francia y hablamos de Inglaterra, habría que hablar también de España durante el siglo XIX. A ver, avancemos en eso. Y España en el siglo XIX es particularmente decadente. Pensemos que España, durante el siglo XVIII llegan los Borbones al trono, y por lo tanto hay una monarquía más bien de carácter absoluta durante el siglo XVIII, y los reyes no están en general a la altura también de los desafíos que tienen, y particularmente Carlos IV y Fernando VII. Finalmente España va a ser invadida en 1808 por Napoleón, y eso supone que el imperio español se comience a trizar. Y el siglo XIX comienza en España con la pérdida de sus dominios en América, y termina el siglo en 1898 con la pérdida de sus últimas colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En el intertanto de esas dos grandes pérdidas, por así decirlo, en donde España deja de ser una potencia, España vive todas las tensiones también de tratar de establecer un régimen liberal en un pueblo que no tiene particularmente las características favorables a ese liberalismo. Y eso supone caudillismos, intervenciones extranjeras de los embajadores de Francia y de Inglaterra para dirigir en ocasiones ministerios, guerras civiles entre liberales y carlistas. Después vamos a explicar qué es lo que es el carlismo. Pronunciamientos, azonadas, matanzas, porque España es un pueblo bastante brutal en ese sentido. Entonces, en ese ambiente no es fácil encontrar grandes figuras de talante, por así decirlo, universal o europeo. Quizá en el ámbito de las artes tenemos a Francisco de Goya, que es un artista inclasificable, pero al mismo tiempo muy, muy atractivo. Y quizá en el ámbito del pensamiento, sin duda, sea Donoso Cortés, uno de los más reputados, como dice Federico Suárez, pensadores españoles del XIX. Más aún teniendo en cuenta su trayectoria, que pasa, por así decirlo, por distintas corrientes, desde un liberalismo para terminar en... Te voy a preguntar, porque Donoso Cortés es más conocido por la última fase, tú tratas la primera fase. ¿Cuáles serían las etapas en la vida y en el pensamiento de Donoso Cortés? Bueno, es un tema muy discutido historiográficamente y hay distintas teorías. ¿Cuál es la tuya? Yo reviso esas teorías y lo que digo fundamentalmente es que, a ver, Donoso Cortés tiene una formación fundamentalmente liberal, y liberal en el entorno, vamos a ver, del romanticismo. A partir de allí recoge, por lo tanto, también un romanticismo, podríamos decir, conservador, de raíz más bien orgánica, alemana, pero posteriormente, es decir, en esa misma juventud, entre los años, yo diría, fundamentalmente 35 y 38, Donoso Cortés se convierte en el principal exponente del liberalismo doctrinario en España, es decir, importa un modelo político de Francia, que lo vamos a explicar quizá después, y él es el principal importador, por así decirlo, de ese modelo político francés y lo pretende establecer en España. Pero ¿puedes explicar una cosa previa? Porque sí, resulta impresionante lo que tú estás diciendo.
entre el año 35 y el 38, Donoso Cortés fue el principal pensador e importador. Sí. Donoso Cortés tenía 26 años. Así es. Estamos pensando en una persona bueno, que evidentemente 26 años de la época serán 33 o 35 hoy día. Así es, pero sigue siendo una persona extraordinariamente joven. Así es impresionante en ese sentido la anticipación y la madurez con que los hombres del siglo XIX, y ahí habría que ir un poquito a su formación. ¿Qué formación tuvo Donoso Cortés? Donoso Cortés es hijo de una familia terrateniente extremeña, es decir, de la región de Extremadura en España, y curiosamente durante los veranos, en el pueblo donde tenían tierras los Donoso Cortés, va a ser relegado Manuel José Quintana, una de las grandes figuras del liberalismo español, junto con Alberto Lista, junto con el divino Argüelles, son los grandes formadores del liberalismo español. Un liberalismo, yo diría, más bien de carácter revolucionario. Y Donoso, con 15, 16 años, se empapa, por así decirlo, de este prócer del liberalismo español y su formación es, por lo tanto, francesa. Lee a los ilustrados, a Voltaire, a Rousseau, a Destutt de Tracy. Y les gusta. Y se siente parte de un siglo, lo que hablábamos de una época de cambio de régimen, particularmente señera, y por lo tanto de una generación también que tiene una tarea de formar o establecer un nuevo régimen. Su formación es, por lo tanto, más bien inicialmente de carácter liberal, incluso revolucionaria. Posteriormente estudia leyes y se empapa de toda una generación romántica, y el romanticismo también es clave para entender a Donoso Cortés. Yo me metí al romanticismo, que es uno de mis temas también de historia cultural, precisamente a través de Donoso Cortés, porque uno no entendía esto de que hubiese un romántico liberal, otro romántico socialista, premarxista, y otro romántico conservador tradicionalista. Entonces, ¿qué es esto de romanticismo de distintas corrientes? Y la verdad es que el romanticismo es más bien un estado de ánimo, es más bien una manera de entender la vida y una reacción frente al frío y calculador racionalismo del siglo XVIII. Frente a ese racionalismo particularmente, yo diría, seco, excesivo, clasicista, los románticos buscan sacarse esa camisa de fuerza, de normas y de reglas y dar rienda suelta a los sentimientos, a la emoción. Y por lo tanto esa manera, quizá en el otro lado del péndulo, desde un racionalismo excesivo hacia una emotividad también desbordada, es lo que marca el romanticismo. Y por eso hay románticos liberales, porque la revolución es un espacio también para dar rienda suelta a los sentimientos. Por eso el socialismo también utópico, como lo va a decir Engels calificando al socialismo premarxista, va a ser también romántico, algo soñador. Hay que generar una nueva sociedad muy, por así decirlo, normalizada, a través de normas muy rígidas para establecer un nuevo hombre. Pero la verdad es que es bastante utópico. Y por otro lado, los conservadores que miran el pasado con cierta nostalgia y por lo tanto se dejan llevar también en ocasiones por una emotividad excesiva. Donoso Cortés recoge... Ahí está nuestro autor. Vamos a volver luego, Gonzalo, vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando sobre Juan Donoso Cortés, Juventud, Política y Romanticismo, este excelente libro de Gonzalo Larios. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Gonzalo Larios en Historia, Libros y Banderas, Donoso Cortés, Juventud, Política y Romanticismo. Precisamente te quería pedir, Gonzalo, si podemos cerrar ese tema del romanticismo que estabas conversando y que es tan interesante en la figura de
de Juan Donoso Cortés. Tenemos entonces que el romanticismo no tiene un color político definido. Hay románticos liberales, hay románticos socialistas, hay románticos conservadores. Donoso Cortés bebe de todas esas vertientes. En España generalmente el romanticismo es de carácter liberal, pero él también lee a Chateaubriand, que es más bien conservador, y lee también a los hermanos Schlegel, que son los promotores del romanticismo en Alemania, con un sentido más bien organicista, viendo que en las tradiciones, yo diría en lo que ellos llaman el Volksgeist, el espíritu del pueblo, están fundamentalmente las raíces culturales de un pueblo. Bajo esa perspectiva, Donoso en un primer momento también, siendo un liberal, comienza a señalar algunos aspectos conservadores en su pensamiento y a vincular literatura, yo diría religión, espíritu, con la tradición y con la política. Sin embargo, a partir de 1832, Donoso Cortés participa en los llamados sucesos de la Granja, que es una especie de golpe de Estado liberal. Los liberales también hacen golpes de Estado. Y en este caso, él se involucra con la Granja, por el pueblo de la Granja. Por el Palacio de la Granja, que era la residencia de verano, por así decirlo, de los reyes. En ese momento está enfermo Fernando VII, se lo da casi por muerto, y los liberales están bastante preocupados porque la ley de sucesión española impedía en ese momento la sucesión femenina, y por lo tanto quien iba a heredar el trono era el hermano de Fernando, don Carlos. De ahí vienen los carlistas. Y don Carlos no era liberal, sino que era más bien tradicionalista. Y los liberales, para impedir la sucesión precisamente de don Carlos, convencen a la mujer de Fernando VII, a María Cristina, de que cambie esa resolución, permita que las mujeres puedan acceder al trono, y bajo esa perspectiva sus dos hijas pequeñas todavía podrían aspirar al trono de España con el apoyo, por así decirlo, de estos liberales. Al año siguiente, Donoso Cortés participa de este golpe. Fernando VII lo va a incorporar a la burocracia, por así decirlo, de gobierno, a ser un funcionario del gobierno, pero al mismo tiempo comienza a introducir el pensamiento político de la monarquía burguesa francesa. En 1830 llega al trono Luis Felipe de Orleans, que es hijo de Felipe Igualdad, que es hijo de Felipe de Orleans, un noble que se había pasado a la revolución en Francia, y se había cambiado el nombre. De Felipe de Orleans, ser primo hermano de Luis XVI, se puso Felipe Igualdad, que sonaba evidentemente mejor. Este tránsfuga político tuvo un hijo que es Luis Felipe, y en 1830, la revolución de 1830 busca poner fin, por así decirlo, a la monarquía de los Borbones, pero por otro lado no quiere dar paso a la revolución. Quiere una monarquía, por así decirlo, donde el rey reine pero no gobierne, quien gobierne sea la Cámara a través de un dominio de la burguesía por un voto censitario. Ojo, es muy parecido a lo que está sucediendo en Chile con Portales, por ejemplo. En el caso de Donoso Cortés, tiene una posición ecléctica, más o menos como la que tú estás describiendo. El método filosófico de estos liberales doctrinarios es precisamente el eclecticismo. No existe un sistema filosófico único, bueno, sino lo que hay que hacer es sacar lo bueno de cada uno. Y ese eclecticismo en ese momento es particularmente atractivo, porque se quiere dejar atrás el antiguo régimen y no se quiere llegar a una revolución, por así decirlo, proletaria o de carácter socialista. Que vendría a ser una mezcla como de monarquía histórica con parlamentarismo. Yo diría más bien de dominio de la burguesía del gobierno a través del dominio de la burguesía de la Cámara, y un monarca más bien decorativo que permita, por así decirlo, mantener cierta estabilidad. Pero que no lo anulan como en la Revolución Francesa. No lo anulan, así es. En el caso de Donoso Cortés, tú decías, él fue una persona que se incorpora al
al régimen, a la burocracia, a la estructura del Estado. Pero en los años 30 también fue un gran publicista. Entre los textos de Federico Suárez y los que citas tú en este libro, vemos a una persona habitualmente participando en la discusión pública. En la oposición está en el periódico El Porvenir, está en otros medios, podríamos decir, un activista de la prensa, en un momento, como es el siglo XIX, hoy día se entendería distinto, en que parte de la política y de los políticos hacen política en la prensa. Donoso va a decir que se siente un hombre del siglo XIX y en ese momento liberal va a decir: me voy a servir de las herramientas de mis tiempos, la prensa, la cátedra y la tribuna. La prensa en ese momento es clave, la formación política de la población es mínima, se forma la gente a través de la prensa y los diarios tienen editoriales que son particularmente formativos. Son periódicos de 3 páginas. La primera es más bien un discurso político, una editorial de carácter político, luego noticias generalmente bastante añejas porque evidentemente llegan tarde, y luego una página más bien de carácter literario o poético en donde por capítulos aparecen algunos ensayos, algunas novelas o algunas poesías. Donoso utiliza precisamente la prensa y va a ser promotor del diario El Porvenir, El Piloto, participa en la Gaceta de Madrid, en el Correo Español, en el Heraldo, en el Sol. Son periódicos fundamentalmente de carácter, en este caso, liberal moderado. Es decir, Donoso Cortés, a partir de 1832, comienza a favorecer la importación del régimen de Luis Felipe de Orleans de Francia a España. En otras palabras, el dominio de lo que él llama las aristocracias legítimas, que son la burguesía, los que ellos mismos se habrían ganado, por así decirlo, su sitial. No por la sangre, sino por el trabajo. Así es. Y por lo tanto son ellos los que tienen que tener las riendas del poder. El drama de la Revolución Francesa fue que se inició por la burguesía, pero fue luego el jacobinismo proletario, por así decirlo, más radical, el que se toma las riendas de la revolución, y la burguesía quedó desplazada. La burguesía siguió creciendo luego con Napoleón, con la Restauración, y ahora quiere efectivamente tomar las riendas. El drama en España es que esa burguesía es aún más pequeña que en Francia y por lo tanto no va a tener tanto apoyo. Vimos romanticismo, algo hemos visto de política. Tú hablas de juventud. ¿Cuándo y hasta cuándo dura la juventud de Donoso Cortés en esta división que se hace, aunque discutible, de las etapas de Juan Donoso Cortés, del pensador español? Yo diría que hasta 1838, más o menos, y por lo tanto estamos hablando de los 29 años. 29 años. Donoso Cortés va a participar en la prensa, en la cátedra, en el Ateneo de Madrid, que es una especie como de club de la unión, en donde se reúnen los liberales, tanto exaltados como moderados, por así decirlo, y se prueban para ver. Hay una dimensión intelectual, hay conferencias. Hay conferencias y se ve quién es quién un poco para ver quién puede ser candidato por aquí o por allá. Donoso Cortés obtiene en 1836-37 la cátedra de Derecho Político Constitucional en el Ateneo de Madrid y puede dar cada mes una conferencia hacia lo más selecto de los intelectuales liberales de España. Y la verdad es que este joven de 26, 27 años en ese momento aprovecha la ocasión y se convierte a partir de allí en uno de los más notables oradores en España. Posteriormente, otros discursos a partir de la década del 40 y fines de los 40 lo van a convertir ya en un orador, por así decirlo, europeo y reconocido también fuera de España. En esas lecciones de derecho político, Donoso Cortés establece todo un programa, por así decirlo, de tipo constitucional para que España recoja la monarquía, por así decirlo, burguesa de estilo francés. Sin embargo, en la última de esas conferencias, Donoso Cortés, en vez de ponerle la guinda a la torta, como que comienza a dudar de su propio esquema.
y nos damos cuenta de que comienza una evolución distinta. Una evolución que no es inmediata, sino que desde 1838, de haber sido Donoso Cortés, del 35 al 38, el principal exponente del liberalismo doctrinario, del 38 al 47-48, va a ser un liberal cada vez, yo diría, menos liberal y más conservador. Y en algún minuto, en toda esa década, va a tener la crisis de fe en el sentido de la conversión hacia la religión católica, que va a marcar sus últimos años de vida. Así es, la conversión es el año 47-48 y es el hito que nos marca ya el abandono total del liberalismo y una conversión precisamente hacia el catolicismo, no porque porque hubiese dejado de ser católico. Él era bautizado como el 99% de los españoles de la época, pero la verdad es que él dice, yo viví mi fe sin que influyera en mi pensamiento y en mis acciones. Sin embargo, a partir de 1847-48, tiene una conversión de carácter religioso en donde lo religioso ya no es algo, por así decirlo, secundario en su vida, sino que pasa a ser decisivo, y dice él mismo, a partir de ahora esta fe ilumina mis acciones, mis discursos y mi vida. ¿Cómo era la discusión religiosa en España en esos años, en los años 30, 40, en que Donoso Cortés tiene la conversión? Porque esto podría verse como un tema estrictamente personal, pero también hay un tema español y europeo en la discusión religiosa, porque el Papa Pío IX por esos tiempos va a sacar el sílabus, cuánta cura, o sea, hay una discusión que es mucho mayor que Donoso Cortés. Así es. A ver, la Iglesia en esos inicios del nuevo régimen no tiene muy claro cuál debe ser su postura frente a ese nuevo régimen. La revolución había sido muy hostil a la Iglesia. La francesa. Claro, hubo matanzas y en España también hubo sonadas contra la religión, pese a ser un pueblo profundamente religioso. Donoso Cortés en ese sentido bebe también de un liberalismo, por ejemplo, de Lamennais, pese a que no va a compartir con Lamennais ese liberalismo, catolicismo liberal, en donde finalmente había que abanderizar, por así decirlo, a la Iglesia con la democracia. En ese momento algunos pretenden eso, otros van a pretender que no, que la Iglesia tiene que precisamente no tener una posición política definida, sino más bien poner en pie principios de carácter moral y religioso. Donoso, la verdad es que su conversión es fundamentalmente un problema espiritual íntimo. Él está en los años 40, vive en el exilio en Francia, y conoce a figuras muy relevantes como Santiago Massarnau, que había sido compañero de Federico Ozanam, el fundador de las conferencias de San Vicente de Paul. Es probablemente el organismo de beneficencia más importante de la Iglesia Católica y un antecedente, por así decirlo, de la encíclica Rerum Novarum. La Rerum Novarum es de 1891, recoge el devenir precisamente de católicos sociales del siglo XIX que preceden la encíclica. Y dentro de esos católicos sociales está Federico Ozanam. Y brevemente, perdón, ¿cómo se inserta en eso el carlismo? Porque el carlismo tiene una dimensión política de sucesión monárquica, pero también tiene una dimensión religiosa. Así es, el carlismo viene a ser un tradicionalismo español. Y el lema del carlismo es Dios, patria, fueros. Es decir, normas tradicionales de cada región, el rey precisamente como garante de esa soberanía, pero por otro lado, esa defensa también de la patria unida frente a regionalismos o a posibles secesiones. El liberalismo y el carlismo van a estar en pugna durante 2 o 3 guerras en el siglo XIX. Donoso Cortés no fue carlista, sino que fue liberal y fue cristino, es decir, partidario de María Cristina y de la sucesión de sus hijas.
Los carlistas, en cambio, precisamente rechazan esa ley de sucesión y por lo tanto Donoso Cortés, pese a que en su última etapa se acerca políticamente al carlismo, él por, yo diría, lealtad, fue siempre cristino, por así decirlo. Perfecto. Gonzalo, vamos a ir a nuestro último alto y seguimos con esta interesante conversación sobre política española en el siglo XIX, sobre pensamiento y sobre Juan Donoso Cortés, gran pensador español de mediados del siglo XIX, como veremos en los próximos minutos. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando en la Historia, Libros y Banderas con Gonzalo Larios, profesor de la Universidad San Sebastián, historiador, sobre su libro Donoso Cortés, Juventud, Política y Romanticismo. Gonzalo, te quería sacar un poco de tu libro y llevar más adelante, aprovechando tu visita a nuestro programa. Donoso fue un gran polemista, un orador extraordinario. Tú lo nombraste en el Ateneo, pero quienes hemos tenido la posibilidad de leer algunos de sus discursos en las Cortes, en las cámaras, son realmente notables. Si uno va al Congreso de los Diputados en España, hay un cuadro de Donoso Cortés ahí como uno de los grandes oradores del siglo XIX. Y particularmente ese discurso sobre la dictadura, por ejemplo, obviamente es discutible, es parte de un debate parlamentario, pero es una pieza oratoria excepcional. ¿Cómo ves tú a Donoso Cortés como polemista, como orador, como político activo ya, no solo como pensador? Bueno, junto con su conversión, Donoso tiene también por así decirlo, un cambio político. Él deja de ser liberal. Estamos hablando del año 48-49. 48-49 para explicar el discurso de la dictadura. Y la verdad es que Donoso, ahí uno dice, pero a ver, ¿por qué él deja de ser liberal en el momento en que sus compañeros de partido y el Partido Moderado están en el gobierno? Es decir, en definitiva, cuando alcanzan el gobierno y cuando él podría ser precisamente, a lo mejor hasta jefe y primer ministro del gobierno, él abandona el liberalismo. Y eso hace también comprensible que Donoso Cortés no sea del todo conocido hoy. Donoso Cortés va a ser muy crítico del liberalismo y al mismo tiempo va a advertir sobre el naciente socialismo. El mundo contemporáneo, sobre todo, ha sido socialista y liberal. Y Donoso es precisamente un adversario de esas dos corrientes. Vamos a ir a ese libro. Categórico. Entonces, de ahí el olvido también interesado de la figura de Donoso, porque es políticamente incorrecto. Ahora, eso no quiere decir de que no haya sido realista en el sentido también de apreciar las necesidades políticas de la época. Le toca estudiar profundamente las revoluciones y sobre todo las tormentas del 48. Que es el año del manifiesto del Partido Comunista, para situarnos históricamente. Así es, y que sacuden prácticamente a toda Europa y también a España. Él pronuncia en las Cortes, en el Congreso, ese discurso y dice: yo ya no pertenezco al Partido Liberal, sigo siendo, por así decirlo, diputado y por lo tanto voy a hablar sin ningún tipo de compromiso político, sino sencillamente lo que pienso. Y más o menos él lo que hace es defender el concepto de dictadura, no como concepto, por así decirlo, como etapa normal de gobierno. Por eso quienes dicen, no, Donoso Cortés, un teórico de la dictadura, como si él fuese promotor de la dictadura como un régimen normal de gobierno, nunca lo fue. Donoso Cortés establece que la dictadura es un régimen de excepción. Por lo tanto, dice, la alternativa no es democracia o dictadura, libertad o dictadura. Porque ahí siempre elegiría la libertad. Siempre elegirías la libertad. Y dice, ¿quién va a querer arrodillarse ante la dictadura pudiendo abrazar la libertad? Nadie sensato.
En otras palabras, la dictadura, dice, es algo que existe de manera excepcional y aparece en momentos en que la nación está, por así decirlo, al borde de la guerra civil, al borde del precipicio y de la disolución. En ese momento, dice, la dictadura es legítima. No es legal porque no puede establecerse en la Constitución. Dadas tales y cuales circunstancias, bienvenido el dictador. No. Es extralegal, pero legítima porque busca salvar una situación de excepción y en circunstancias también especiales. En otras palabras, debe ser temporal. Debe ser temporal. Y Donoso, lo mismo que con su discurso de la dictadura permite, por así decirlo, un régimen fuerte del general Narváez, un año y medio después, con otro discurso, saca a Narváez precisamente por corrupción. En otras palabras, la dictadura corresponde hasta que las causas que la hicieron necesaria están allí, pero cuando se resuelven esas causas, efectivamente debe desaparecer, dice, por los excesos que su implantación supone. En otras palabras, está muy consciente de que la dictadura es la concentración del poder en una sola mano y que derechos, por así decirlo, políticos van a quedar reprimidos, constreñidos por circunstancias, por así decirlo, excepcionales, además, no normales. Además termina con una que podríamos decir es una máxima antipopulista. Vosotros, señores, votaréis como siempre lo más popular. Nosotros, señores, como siempre, votaremos lo más saludable. Era un gran retórico con un estilo quizá algo decimonónico, y por eso leer hoy a Donoso Cortés no es fácil, pero de una profundidad notable. Donoso entra a esa última etapa probablemente a través del discurso de la dictadura, en donde no solo abandona el liberalismo, sino que se convierte en uno de sus más agudos críticos. Ahí en la última etapa también hay un libro que recuerdo haber conversado alguna vez hace más de 20 años en tu casa, cuando yo estaba escribiendo un artículo sobre Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que puede ser del año 51, o sea, poco antes de morir, que también, como dices tú, es un libro duro, difícil, pero es un libro muy importante y necesario a mediados del siglo XIX. Va a ser un francés. Donoso Cortés, a partir de 1851, pasa a ser embajador de España en París. Es la embajada más relevante para España y presenta sus cartas credenciales a Luis Napoleón Bonaparte cuando era presidente de la República en ese momento. Luis Napoleón, después de conversar con Donoso, dicen que llamó a sus asesores y dijo: este español sabe de política internacional más que todos ustedes juntos. Tiene que haber, tiene que un francés diga eso de un español es relevante. No fue solo Luis Napoleón Bonaparte, Clemens von Metternich, el famoso, el que organiza el orden internacional a través del Congreso de Viena europeo tras la caída de Napoleón, llamó también a Donoso Cortés para conversar sobre los asuntos europeos. Amigo de Montalembert, amigo de Guizot, Luis Veuillot, el principal publicista ultramontano, católico ultramontano francés, es el que le dice: Donoso, todas tus ideas, digamos, están un poco dispersas. ¿Por qué no escribes un ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo? Y Donoso le hace caso, escribe ese ensayo que se va a publicar precisamente de modo paralelo en 1851 en París y en Madrid. El ensayo es una de las obras fundamentales de Donoso, de la última etapa, y en donde fundamentalmente señala que detrás de toda gran cuestión política se esconde, por así decirlo, un asunto religioso. Así comienza el libro. Así comienza el libro, y lo que hace es desarrollar fundamentalmente esa tesis. En otras palabras, si nosotros, Alejandro, tuviésemos una diferencia política de fondo, no de si la circunscripción tanto tiene que llegar hasta el Canal San Carlos, sino que de principio, si tenemos diferencias políticas en ese sentido,
Donoso Cortés lo que diría es: escarben un poco. Y finalmente lo que van a encontrar es una distinta idea, por así decirlo, teológica, una distinta cosmovisión religiosa que afirmaría esa diferencia. Y por ende el liberalismo y el socialismo, como sostiene ahí, no solo son dos formas de organizar la sociedad, sino que son dos maneras de haberse alejado de la religión de nuestros padres o de nuestros abuelos o de la religión de Cristo. A ver, Donoso en ese sentido es políticamente incorrecto y anticontemporáneo, digamos, y los asuntos religiosos toman una dimensión social mucho más amplia. El liberalismo, en definitiva, dice Donoso, es el que va a generar el socialismo. En otras palabras, el socialismo y el liberalismo no son distintos en sus principios. Hay una afiliación ahí. Claro, sino que finalmente dice lo que distingue el liberalismo y el socialismo, dice Donoso, es el arrojo, la actitud. Mientras los liberales se quedan, por así decirlo, a mitad de camino de sus principios, los socialistas llegan hasta las últimas consecuencias de esos mismos principios. Por lo tanto, al final la conclusión es que solo, por así decirlo, una cosmovisión contraria a ese socialismo, que ese socialismo dice va a terminar devorándose a su progenitor, es decir, devorándose al liberalismo, por lo tanto es bastante profético en algunos aspectos, va a tener que ser una cosmovisión totalmente contraria. Y esa cosmovisión totalmente contraria, dice, es el catolicismo. Ahora, en el caso del liberalismo, brevemente para entenderlo bien, en el caso de nuestros auditores, el liberalismo no es la libre transacción económica o no es una articulación de un sistema electoral parlamentario. Está hablando del liberalismo como ideología, como doctrina. Así es, fundamentalmente ese racionalismo que coloca a la razón y al hombre como eje, desplazando, por así decirlo, a Dios de su sitial. Y de ahí viene, por ejemplo, la ley del termómetro, que señala en algunos de sus otros discursos interesantes. Dice, cuando finalmente la sociedad pierde, por así decirlo, temperatura espiritual, claro, comienza a primar la policía. Es una idea muy interesante, digamos, porque uno la podría aplicar en distintas etapas de la historia. En otras palabras, cuando la sociedad desprecia la religión, religar al hombre con Dios, finalmente la necesidad de policía se hace, por así decirlo, más necesaria. Porque las personas comienzan a abandonar sus deberes, comprender mejor sus derechos. Así es, sus obligaciones y efectivamente se dejan llevar también por otros parámetros. Habrá que volver a leer a Donoso Cortés en ese sentido y en otros más. Gonzalo, te quería preguntar por recomendación de lectura para mí y para nuestros auditores. Estamos llegando al final del programa, te agradezco, ha sido muy entretenido. No es necesario que sea sobre Donoso Cortés, puede ser sobre política, historia. Sé que a ti te gusta mucho también la literatura, el arte, o sea, tú aquí puedes recomendar lo que estimes conveniente, algo que hayas leído reciente, algo que te haya gustado hace algún tiempo. Puede ser uno o dos textos así. Mira, no es un libro sobre Donoso Cortés, pero tiene relación también con esta última etapa de Donoso Cortés, en el sentido de esa atmósfera y la importancia, por así decirlo, social que también tiene la creencia religiosa. Y llevado al ámbito británico, un libro de Joseph Pearce, Escritores conversos, refleja precisamente el devenir de algunos intelectuales, literatos británicos durante el siglo XIX, desde John Henry Newman hasta terminar en Tolkien y Chesterton a comienzos del siglo XX. Esta conversión también religiosa y la vinculación también con un pensamiento, por así decirlo, sociopolítico. Es un gran libro de un biógrafo excepcional como es Joseph Pearce, que ha tratado las vidas de
de Chesterton, de Tolkien, de Solzhenitsyn, también en otro trabajo, así que una muy buena recomendación de Gonzalo Larios, con que también compartimos algunos gustos literarios, y en alguna ocasión me mostró unas pinturas ahí en Inglaterra, me hizo clases de estética en una visita que tuvimos. Gonzalo, no me queda sino agradecer tu generosidad, haber venido a conversar con nosotros, recrear este libro a 20 años de su publicación y recordar a la figura de Donoso Cortés a 4 o 5 días de cumplirse 170 años de su fallecimiento. Gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Gracias por la invitación, Alejandro. Y ustedes no se vayan porque terminamos luego en un minuto con nuestra recomendación del libro que yo hago cada semana en nuestro programa. Así que nos vemos inmediatamente. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar a Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, libro escrito a comienzos de la década de 1850, cuando Donoso Cortés se había convertido ya al catolicismo. Él falleció el 3 de mayo de 1853 y este es un libro fundamental para comprender grandes tendencias del siglo XIX. Al comenzar esta obra, el pensador español nacido en 1809 sostiene de cómo en toda gran cuestión política va envuelta siempre una gran cuestión teológica. Me parece que es un libro necesario, valioso, en tiempos en que se produjo el Manifiesto del Partido Comunista y otros grandes libros de ese siglo. Creo además que esta versión puede ser importante porque tiene documentos, discursos de Juan Donoso Cortés, como el famoso sobre la dictadura y algunos otros que pronunció este gran orador. Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.